¿Acá? Sí. Buenas, bienvenidos a una nueva edición de Chicharrón de Prensa. Tenemos hoy día invitados a Juan Carlos Tafuria y Fernando Tuesta. Muchísimas gracias por venir. Vamos a ir de frente al grano. En la semana la señora Keiko Fujimori le respondió. ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Sigo? Ya. Le respondió al presidente Vizcarra después de casi un mes respecto de las medidas que anunció el 28 de julio, ¿no? Está ocupada, pues. Yo creo que a ver, lo que me gustaría es entender básicamente desde su punto de vista, ¿por qué piensa usted que se ha demorado tanto en contestar? Bueno, de hecho yo creo que se suele demorar, ¿no? No es de reacciones rápidas en general en términos políticos, pero yo creo que sí es consecuente con una línea que ha mantenido desde el inicio de este gobierno. A ella la han convencido, sé quiénes, pero como no lo puedo probar no voy a decir quiénes, de que su imagen política está identificada con la mano dura o la línea dura, y que en esa medida no puede mostrarse débil ni dócil con el gobierno, porque eso la perjudica a la postre. O sea, ella está convencida de que aún si las encuestas la arrojan con un nivel de pérdida de popularidad enorme, aún si la desaprobación crece mes a mes, a pesar de eso, el 2021 electoralmente le va a convenir la imagen dura como atributo endosado a ella. Eso es una consecuencia del intento que hizo en el debate de parecer un poquito más suave, porque te acuerdas que salió en Harvard, ¿fue? Que se quiso caballerizar. Que se quiso caballerizar y un poco se rompía la máscara cada vez que hablaba de problemas se caballerizó un poquito, ¿no? A mí lo que me han dicho es que Alan García fue quien la convenció de que saliese absolutamente dura en el segundo debate. Que habló con él y Alan le dijo, oye Kiko, pero tú no puedes ser presidenta si te muestras así tan blandita, tienes que ser arrolladora. Solo le dijo eso. Ahora Keiko interpretó arrolladora pues de esa manera, digamos. Alan todavía, ¿no? Mal, no es eso. Pero algo también que llama la atención es, ella siempre salía de blanco, siempre salía con su bandera gigante, la señora acá, y siempre salía con su... Claro, era Fuerza Popular, su familia, el Perú era como bien atrás. Sí. Y esta vez... Con todos sus chulacanos atrás. Sí, esta vez bueno, pero ha cambiado el color, ha cambiado la decoración. Pero claramente está tratando de salir de la K. La presencia de la K le está tratando de sacar, ¿no? Porque claro, el video anterior con la K gigante diciendo que ella no era la señora K parece una burla, ¿no? Ahora, parece que viene aquello de familia de la reacción. En realidad Alberto Fujimori tampoco reaccionó inmediatamente. No, pues. Por ejemplo, cuando hubo el tema de la toma de la residencia del embajador de Japón, él se pronunció en el cuarto o quinto día, cuando era un tema obviamente de emergencia nacional, ¿no? Además estaba su hermano y su mamá. Así es, ¿no? Mamá, adentro. Y entonces, en general, si tú ves, salvo contadas ocasiones, ella reacciona, digamos, tarde para lo que creo que se necesita. Pero por otro lado, a diferencia, sin embargo, del padre, todo en ella es calculado. Ahora, no quiere decir que todo esto sea exitoso, claro, pero todo es calculado, ¿no? Y esto yo creo que también a la larga le está mellando, porque aquella empatía que se requiere mucho, sobre todo en un candidato, va acompañado de situaciones como esta, ¿no? Juan Carlos acaba de señalar aquello de la mano dura. Y claro, ese es un cálculo político bastante riesgoso, porque en un país en donde los escenarios son tan difíciles de percibir, Perú 3 años pues es el larguísimo plazo, ¿no? Entonces, jugarse con cartas tan arriesgadas como esta de la mano dura, además de la confrontación, sabiendo que además que, si bien es cierto, se bajaron a PPK, ella también cargó con parte muy importante del costo de toda esta confrontación política, ¿no? Yo creo que igualmente es un error. Es más, si Vizcarra ha logrado revertir esta pendiente que era de caída, se parecía a un avión que se iba a estrellar, ha logrado repuntar, es por esta conexión que la gente le ha sabido pues adecuada, o sea, quiere participar, quiere ser, o sea, se ha puesto delante, ¿no? Se ha puesto delante de la indignación general, claro, diciendo a estos los vamos a votar porque son unos infelices, y él se ha puesto delante de esa indignación, pero eso no te dura para siempre. No, es cierto, pero en el caso, para terminar la idea sobre Keiko,
ellos han podido responder al contrario, poniéndose un paso más adelante. O sea, ustedes son reformistas, nosotros lo hacemos también, pero de buena manera, ¿no? Pero además lo que tú has visto es que ella ha hablado y ha dejado como muchas veces descolocado a muchos de sus parlamentarios, justamente por no hablar antes o por quizá no comunicar adecuadamente, porque ya algunos habían señalado de que no se iban a oponer, parte del cronograma de la Comisión de Constitución iba a terminar en septiembre, lo deja como muchas veces descolocado, ¿no? Pero lo que es importante subrayar creo que es que la hipótesis del despecho como factor de explicación de toda la conducta política de Keiko no es suficiente. No es suficiente. O sea, no basta. Yo creo que hay un logos, una lógica, si no lógica, por lo menos un logos que explica su conducta y ella está convencida de que así va a ganar el 2021. Siempre la visión. No, es un desastre lo que está haciendo. De la mente humana de Juan Carlos. No estamos para los que nos siguen en Spotify, siempre es bueno decirlo porque no nos ven. Estamos con Juan Carlos Tafur, con Fernando Tuesta, Tapati Gamarra, el gordo David y el más flaquito, yo. Estamos hablando justamente de que no nos cabe dentro de la explicación el tema del despecho de Keiko Fujimori. O sea, hay mucho No más. explica todo, no explica todo. No lo explica ¿Pero tú todo. crees que esté segura de que va a ganar el 2021? A mí más bien me parece que este video Que ya es tiró un la poco esponja. de desesperación. Esa es la hipótesis de Vergara, ¿no? De decir que ya ella sabe que no va a ganar y entonces simplemente está actuando con un aparato de cooptación judicial, digamos, ¿no? De aprovechar al máximo la cuota de poder que ella tiene para otros fines. También puede ser, ¿no? In extremis es que el fujimorismo no es un partido, sino una organización criminal, digamos. Esa es la hipótesis más extrema de quienes critican a Keiko y al fujimorismo, Pero no son excluyentes en todo caso. no. O sea, si ella se mantiene en esta ruta y trata de operacionalizar o de hacer funcionales a sus intereses lo que queda del aparato corrupto del sistema judicial, no es lo uno o lo otro, podrían ser los dos. Es más, yo ¿cierto? creo que en esta confrontación con Vizcarra, el kit del asunto es la defensa de Chávarri. Sí. O sea, ella no quiere que se vaya Chávarri. Bueno, ese es un punto importante. Yo no sé si es que esto ha sido un error o escoger solamente 2 de las 4 propuestas, pero cuando ella hace referencia a las reformas, no habla de CNM. Y esto es importante porque de las 4, ustedes saben, el único referido al tema de la reforma de justicia es la renovación del Consejo Nacional de la Magistratura. Y ese es un punto clave. Entonces, parece que la preocupación a estas alturas es más lo que está pasando en el ámbito judicial debido a que está comprometido por diversos factores, ella, mucha gente del partido, sus financistas, etcétera, que la parte propiamente política. Y esto no solamente en razón de lo que ha sucedido ahora en su discurso, sino que hace varias semanas, días, se está hablando de que la preocupación fundamental, en realidad, que los ha llevado a concentrarse casi en solo el tema, es justamente el referido a los problemas que puedan aumentar con los audios y otros más, y que llevan a una defensa de Chávarri, pues que es casi único, ¿no? Ellos se han monopolizado prácticamente la defensa de Chávarri, ¿no? De alguna manera se han parapetado y ella está quemando lo último que tiene, me parece a mí. Sí. Porque si no explota por el otro lado y no le va a dar pues, para nada. O sea, y ahí Pero, lo que me preocupa, pero pudo haberse puesto a la vanguardia, si hubiese sido inteligente, pero no la vio. Pues, si hubiera estrategia, ¿no? O sea, si hubiera una estrategia hubiera descolocado más bien toda la actitud populista que tiene Vizcarra. Claro. Y de pronto puedes decir, oye, bacán, yo te apoyo y hacemos esto, tú encárgate del fiaje, encarga otras cosas, nosotros nos encargamos de limpiar esta vaina de acá. No lo ha hecho y bueno, sería sin pensar. Bueno, no, y además van 38 días sin ver el asunto de Nostroza, Pariachi. ¿Es cierto? Que, o sea, ella no ha registrado, el que se vayan todos y lo que implica no lo ha registrado. No. Ahora, no solo ella, No, Barnechea tampoco están ni enterados de que ellos creen que en el que se vayan todos no están ellos. Y están metidos en el mismo. No creo que en el no mismo sea que saco. no lo han registrado, más bien como ustedes dicen, de alguna manera no les conviene registrarlo. De alguna forma es cubrirlo al más, hasta donde se pueda, porque todavía hay esa posibilidad de que se pueda manipular algo más y que se pueda tapar o que se vaya pasando en el tiempo, como esto que salió, ¿no? Posiblemente los audios al final no sean pruebas, ¿no? O sea, de pronto podría pasar algo de eso. no, eso es interesante. En su mensaje, Keiko dice, o sea, llama básicamente la atención sobre la necesidad de investigar las filtraciones y todo lo demás. Y de pronto aparece este informe de Hildebrand en estos 13 diciendo que
Lo más probable es que vayan a investigar a la fiscal responsable, vayan a achacarle la filtración y decir que las pruebas son todas inválidas. Yo aguanto en mi trinchera, se me mueren todos, no importa, pero salgo por la ruta que me va a dejar el queso. ¿Eso es posible? ¿Bajo estas circunstancias? Bueno, es el pensamiento de vida de Vázquez Kunze. Pero la pregunta, bueno, pero hay que mostrar la fuerza y ejercerla. Upton Sinclair decía, ¿no? No hay nada más difícil que hacer entender a alguien algo cuando su sueldo depende de que no lo entienda. Bueno. ¿No es cierto? Eso es importante. Pero más allá de eso, la pregunta que yo quería hacerles a las dos es, esto requiere todavía una serie de medidas y de cosas que efectivamente ya no se ha dado por enterada y todo lo demás, pero que requieren cierto capital político para ser llevadas adelante. Yo decía, por ejemplo, el tema de Inostroza. Seguir haciéndose los onzos en el Congreso con lo de Inostroza, en el momento en que lo sienten en la Comisión Investigadora de Inostroza, para levantarle la protección constitucional que tiene, que lo puedan meter preso y todo lo demás, él se va a acordar inmediatamente quién es el señor acá. Eso nos queda, creo que, claros a todos, ¿no es cierto? Y entonces eso no va a pasar. Pero ese conocimiento, ese saber tácito en estos momentos que yo creo que recorre a toda la opinión pública, se puede voltear. ¿Tiene Keiko Fujimori y el fujimorismo todavía el capital político, independientemente de la popularidad, para llevar adelante estas cosas impunemente sin que haya un desbarajuste social, no sé, alguna cosa por el estilo? No, yo creo que no. Yo creo que ella ya es un cadáver político. ¿Así te parece? Sí, yo no creo ninguna. Es más, yo creo que ni siquiera pasa la segunda vuelta del 2021. Tú eres de los que dices eso, ¿no? Sí, yo creo que si hay algún fujimorista del 2021 es Kenji, no Keiko. Sí. Mira, acá hay un tema que además creo que linda también con la cierta torpeza política. Si es que tú sacas un video que el objetivo es decirle, señor Vizcarra, usted ha dado estos pasos adelante y recuerda primero como una suerte de prólogo lo que le pasó a Kuczynski sobre el tema de la corrupción y que este señor en realidad no está enfrentando los temas primordiales, sino está desviando sobre temas populistas, ya tranquilamente ya ha podido hacer cosas que no se movía mucho de lo que quiere hacer ahora. Es decir, tomar el toro por las astas en el sentido de, sí, nosotros también estamos dispuestos a que la gente participe y, por ejemplo, apruebas la bicameralidad que no les afecta. Al contrario. No les afecta. Dos, apruebas la modificación constitucional sobre el financiamiento de campañas. ¿Saben lo que significa eso? Un párrafo que no dice nada. Tú lo apruebas. Eso no lo decir a la gente que no dice nada, porque eso que ha propuesto el Ejecutivo ya está en la ley. Y no pasa nada y no va a pasar nada. Entonces tú dices, no, sí, nosotros vamos a colaborar y si quieres después lo castigas. Le dices, pero seguro no han leído, pues. Bueno, es que han leído mal nuevamente. Yo sí creo un tema ya no solamente de percepción, de cálculo político, estrategia de ella, que creo que cada vez efectivamente conforme pasa el tiempo van mostrando serias limitaciones, ¿no? En un momento creo que mucha gente lo decía, es una persona con mucha disciplina, frialdad justamente para lograr elaborar estrategias, pero conforme pasa el tiempo tú vas viendo cómo comete errores políticos uno tras otro, que lo único que han ocasionado que ahora esa potente candidata ahora está en niveles que es muy difícil pues que vuelva a tenerlos de manera exitosa, ¿no? Ahora, regresando un poco a lo que decía Juan Carlos, con 15% sí llegas a la segunda vuelta. Con 15% te metes en la segunda vuelta. Tiene 15% no de intención de voto. No, por eso, porque yo creo que la intención de voto debería ser incluso mayor que su 15% de aprobación. No, al revés, de aprobación. Tiene aprobación. No, porque la aprobación además es múltiple, tú puedes aprobar a varias personas. Todo, pues, claro. De acuerdo, pero yo puedo no aprobar cómo se está comportando ahora, pero después puedo estar por ahí igual, ¿no? O sea, no guarda una relación También directa depende una cosa con la otra, ¿no? Dependiendo, claro, dependiendo del menú. Normalmente la intención de voto es menor a la aprobación. Pero la desaprobación es lapidaria. Sí, digamos. eso es más importante. Es más significativa la desaprobación, porque Así es, detrás de la claro. aprobación hay una suerte de respuesta inerte Claro, también. claro. Ah, sí, se aprueba este cuadro. Puede Ni ser, te mañana interesa no. comprarlo, pero Claro. lo apruebas, digamos. Claro, ¿no? claro. Si no vas a votar por ella jamás, pero la apruebas. Y es interesante justamente eso, los números, ¿no? Y la parte visual. Mi desviación es la parte de las formas, ¿no? El que no aparezca la letra K es interesante. La forma que tiene para leer. O sea, yo creo que en otros discursos ella ha sido mucho más potente, ha hecho mucho más su tarea de aprendérselo al menos un poco. Acá leía un teleprompter y a veces se le iba la idea y entendía o no entendía
parecía que lo hubiera escrito otra persona y se lo hubieran dado recién en ese momento. No, y mala calidad del video, ¿no? Ya parecía chicharrón de prensa, parecía. Parecía chicharrón de prensa, efectivamente. Nosotros no hemos sido, ha sido Pulpín. Ha sido el jefe. Ha sido su freelance. Pero la forma en que movía las manos parecía como mal ensayado. Muy descuidado. Eso nos dice que de pronto ha sido algo salido por alguna razón que tenía que salir en ese momento, o sea, no fue calculado, porque una cosa de este tipo tú podrías decir, ya se ha demorado un mes en contestar. Ya habló Vizcarra, bueno, vamos a elaborar un plan y vamos a sacarlo para chancarlo o para sumarnos puntos, ¿no? A mí me parece sintomático que cada vez que habla Keiko, 1 o 2 días antes, alguna manifestación, declaración, tweet, post, lo que sea, hace Pierre Figari. Siempre, en los últimos 12 meses o un año, cada vez que Keiko declaró, un día antes ha hablado o Klimper o Pierre Figari, más o menos en el mismo sentido. Y bueno, y las cosas que van saliendo, ¿no? Porque sale el tema de los venezolanos, salen muchas cosas y de pronto sale Keiko, ¿no? Oye, Pierre Figari, sí, entre las cosas que puso en su post de Facebook, ¿no? Estaba hablando de un politólogo, no eres tú, ¿no? No, es su discípulo. Negado, su discípulo negado. Acusan a un extranjero que era, bueno, Maximiliano Ayar, ¿no? Claro, pero habla de un politólogo que por las lentejas un poco se ha dejado el amor por el Perú. Pero es que el barco se está hundiendo. Claro. Es comprensible el salto. Claro, ¿no? Sí. Digamos. Y otra coincidencia es la de Yufra. Que la acusación a Yufra es justo el mismo día o al día siguiente, y ella en el video habla de Yufra. O sea, no es por defender a Yufra de ninguna manera, pero con todos los implicados que hay ahorita, en todos los escándalos que hay, es bien específico hablar de Yufra. No es que no se pueda hacer al mismo tiempo que las demás cosas, pero no es verdad, ¿no? Pero llamar la atención sobre eso es que sí da la sensación de que son manotazos de ahogado, o sea, en la misma lógica de siempre, matamos menos, robamos menos, nos portamos menos y se portan peor. Y ninguna mea culpa, ¿no? Ninguna figurita de su grupo decir, oye, sí, vamos, este don tiene ciertas implicancias, vamos a investigarlo, nadie dice que lo vaya a entregar, pero al menos investigar, ¿no? Nada, cero, ¿no? Cuando tienes una carga fuerte, ¿no? Pero mira la falta, parece, de lectura de la realidad. Julio del año 2016 tiene 73 congresistas. Eso nunca se ha visto en la historia del país, que un solo partido tenga una mayoría absoluta opositora. Ni el 60 con... No, porque esa era la coalición del APRA con era una coalición. Una coalición. Estoy hablando de un solo partido. Entonces, tenías que administrar ese poder. Ni Alan, ¿no? Teniendo casi... ningún partido. Ganando en primera vuelta. Ningún partido. No, pero a opositora me refiero. No, que hayas tenido, mayoría, ahí no hay problema porque eso más o menos te permite gobernar, pero opositora no existió nunca. Y entonces tenías que administrar ese poder. Y lo que tienes ahora es de ese poder muy fuerte en julio del año 2016, terminas a estas alturas de un parlamento que tiene un nivel de desprestigio altísimo. Dos, que ellos, o sea, Fuerza Popular, monopoliza justamente ese descrédito, y no como en otras ocasiones que lo distribuyes entre casi todos los partidos, y ella, por supuesto, como lideresa, y ella como lideresa de la oposición, además en el reglamento de su propia bancada, ella es la presidenta de la bancada, ¿no? Sin ser congresista. Y que no tiene ningún desde Vladimiro Montesinos no hay nadie fuera del poder que pueda, creo que, tener ese poder que tiene. Pero entonces, ante una situación de esa naturaleza, también de debilidad, ¿cómo haces para enfrentarte a un presidente que justamente ha anclado y le ha dado en el clavo, que además ha sorprendido a todos con sus iniciativas, ha descuadrado de esa manera? O sea, vas y lo pechas. Claro, uno trata de interpretar. Carlos dice, porque le han dicho que tiene que ser duro porque esto ahorita no tiene réditos, pero mañana más tarde sí. Yo no solamente riesgoso, sino digo absolutamente errado. Sí, claro. No absolutamente errado. Pero siempre hemos sostenido que su mayor capital era ese 15%. ¿Te acuerdas cuando hablamos del 15%? Hablamos de 19, ¿te acuerdas? Bueno, en alguna época feliz. Eran 19 que eran los que de nunca intención de voto, dejar, además. que nunca las iban a dejar, y era justamente la ladura, que lo que era el temor de justamente ablandarse un poco para perder, ¿no? Es lo mismo que está pasando ahora, o sea, no es que haya cambiado nada, simplemente siguen encerrándose en su potencial gente, y tú haces una radiografía del votante
Y sí, pues, sale que quieres la mano dura, y sí quieres, pues, el Sí, tipo pues, pero un poquito más dictatorial, autoritario. Sí, pero es que ahí viene el tema, ¿no? Es como ver de la película solamente una foto, ¿no? Es decir, hay que cruzar pues la información de diversos tipos, porque a su vez la gente dice, no quiere el enfrentamiento de poderes. O sea, por un lado dice eso y por otro lado dice lo otro. Entonces tienes que tener, digamos, esa información como para saber por dónde transitar. Yo creo que si es que no parece racional, porque no parece racional, que tú te enfrentes de esa manera a Vizcarra, diciendo este populismo, porque no te preocupa de las otras cosas, porque eso suena bien demagógico además, ¿no? Entonces quizá la respuesta habría que darlo en las serias preocupaciones y problemas que ella tiene nuevamente con el tema de la justicia, no me refiero solamente a ella, sus allegados, su partido, en general todo, ¿no? O tiene un problema de percepción de la realidad. Que en todo caso que la comparte con su grupo más cerrado y que de hecho parece que es así, porque muchos de los congresistas, no solamente en público sino de manera privada, llegan a decirte, bueno, hay que hacer determinadas cosas, ¿no? Pero de repente llega la orden de arriba. Claro. Bueno, ¿quiénes son los de arriba finalmente? ¿Quién? Ella, Figari, la señora Vega, Klimper. No, y es un tema casi militar, ¿eh? Úrsula Letona, por ejemplo, lo que yo tengo entendido, que le exigieron que se manifestase furibundamente con el tema Odebrecht, sí, a sabiendas de que su esposo había trabajado con Odebrecht. Así es. Entonces, como diciendo, a ver, quiero probarte, pues. Sí, a ver, ¿qué tan leal eres a mí? Sácale el ancho a Odebrecht. Prueba de sangre. Prueba de sangre. Es un partido, es una mara. Alucina que parece, o sea, Claro, es más o menos así. Pero ¿quién toma las decisiones? O sea, finalmente, porque No, parece que es un comité, eso es un colegiado, ¿no es cierto? Chiquito. Pero cuando ella habla, como lo que decíamos todos, ¿no? No parece que se hubiese apropiado del discurso, de la narrativa. A mí lo que me dice es que cambia de decisión sucesivamente, muy rápidamente. Que no es segura, no es decidida, no tiene esa audacia, ese arrojo que le reclamaba Alan García, ¿no? Puede darse el caso de que Keiko haya sido utilizada por un grupo de poder más fuerte, con mayor aliento, mayor estrategia, decir, mira, te colocamos, te ponemos, y ella simplemente asuma una posición que no tenga una decisión propia, una estrategia propia, una ideología propia. Ahora, en la práctica, ella se ha ido derechizando de tal manera, sí, de acuerdo a la ideología de quienes la han financiado. Claro, ya ha demostrado que es dúctil a la posibilidad de que quienes la bancan la manipulen, ¿no? O sea, ella como líder no es que tenga un pensamiento. Ella, en términos personales, por ejemplo, entiendo que no es ultraconservadora, en términos morales, para nada, al contrario, es liberal, etc. Pero sin embargo recoge el discurso ultramontano de los conservadores. ¿Por qué? Porque la bancan, claro, los evangélicos, le dan plata para su campaña, y no poca, bastante, claro, plata. Claro. Y así los mineros artesanales o ilegales le dan plata, entonces recoge la tesis de Soto para formalizar a medias a los mineros, etc. Se parece a un locutor de radio que yo conozco, pero... ¿No? Además, ¿se acuerdan de la hipótesis de Kenji, de que su hermana estaba secuestrada por dos personas? Él mismo lo decía, ¿no? Él mismo lo decía, y digamos, pueden estar peleados, pero Kenji hasta ese momento era una persona cercana a su hermana, al partido, o sea, estaba ahí. Y lo sostuvo más de una vez. Una persona hace un tiempo que estuvo cercana a ella, decía, en realidad se equivocan quienes creen que los asesores la inducen a tomar estas decisiones muchas veces cerradas. Dice, ella es así. Al contrario, dice, ella toma las decisiones y los otros en realidad acatan. Así es. Pero sería un barco loco, es una ida y vuelta de cosas rarísimas. Bueno, ojalá, saltando rápido al tema de Vizcarra, que ya lo habían prefigurado, digamos, ojalá Vizcarra se dé cuenta de cómo está el enemigo al que se enfrenta, ¿no? Porque si vuelve a creer que es un monstruo todopoderoso como creía PPK, vamos muertos, porque va a retroceder. Yo creo que el mensaje, la naturaleza del mensaje del 8 de julio ya nos dijo a todos que se dio cuenta que el monstruo le hacía así y se caía un poquito, ¿no es cierto? Deberíamos pasar al tema de Vizcarra, y yo creo que una pregunta, ese mensaje es un mensaje de laboratorio, digamos, ¿no? Tenía los componentes especialmente hechos y puestos para ocasionar lo que ocasionó, ¿no? Hasta el tema de feminicidio, el tema del tema populista, digamos, de la reelección de la no reelección de los congresistas, que a la larga es un tema que mucha gente que no es fujimorista lo tiene catalogado como que no es importante, sí, y al contrario, no es una mala idea. Va a ser peor. No es positivo, pero sí es importante, creo yo. Sí, es importante. Yo creo que es importante que lo haya dicho, además. Y que en el imaginario popular es el desfleme
la traducción política del que se vayan todos. Así es. Exacto. Entonces, O sea, más retroceder en allá eso. de Tú has ido, que ¿no? suceda eso. Tú fuiste, ¿no? ¿Ah? No, no, Más allá de que suceda eso, era importante que lo diga, ¿no? Eso es lo más importante. Porque diciéndolo se ha llevado el clamor popular del odio a... Y se por lo eso yo creo que se si lo- Vizcarra retrocede en eso, yo estoy en desacuerdo con la no reelección, yo creo que sí debe elegir, pero si retrocede en eso, yo creo que no dura ni a diciembre. Pero hay un tema. No es solamente plantear esto, sino decir que la gente participe en esa decisión a través del referéndum. Exacto. Ese es el gancho que Por eso la yo que es gente... el laboratorio, están todos los componentes Pero ¿sabes qué? impuestos. No sé qué información tienen ustedes, pero incluso dentro del gabinete la gente no sabía. No sabía, pues. No sabía, esto ha sido una sorpresa para la mayoría, si no todos los ministros. Bueno, claramente fue una sorpresa para muchos congresistas de Fuerza Popular que estaban así. No. Aplaudan. Y sin mirar detrás, ¿no? A ver si aplaudo él y aplaudo también. No, además fue interesante cuando salieron del... Pero Keiko, hasta en eso, si Keiko se daba cuenta por dónde venía la expectativa popular, decía, bueno, ya, de acuerdo, no hay reelección, pero el periodo de presidencia se recorta a 4 años, ya no 5. ¡Pam! Pues te la devuelvo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, incluso ha podido invertir. Es decir, ya, mire, quizás lo de la reelección no es bueno, pero el tema de la inmunidad parlamentaria, porque en el fondo Claro. la inmunidad sí es un problema. En cambio, si es que se vota a favor de la no reelección, eso sí va a traer problemas. En cambio, la inmunidad es lo que tanto se discute a cada rato, Claro. se convierte casi en un tema de Pero impunidad. el tema de... Volvamos después a la inmunidad porque a mí me parece importante cuestionar eso, porque hay inmunidad en general por pasarse la luz roja y hay inmunidad pues por estar investigando a alguien, ¿no? Es impunidad versus sí. inmunidad. Entonces, en general, es importante el tema o sea, es relevante que un congresista tenga inmunidad. O sea, me parece a mí que debería ser, ¿no? O sea... Ya, pero lo que Pero ¿qué pasa pasa es que... si lo quitas, lo dejas desprotegido ante un montón de cosas? Claro. Ya, pero la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que ¿Quiénes pasaba antes, no? tienen- Los querellaban por cualquier cosa. Claro, pero es que, pero eso en realidad es una figura muy antigua, incluso del siglo XIX. Pero hoy, por ejemplo, cuando hacen esa pregunta, uno puede extenderla y decirle, ¿por qué eso no ocurre con los ministros, los alcaldes? No, ninguno tiene inmunidad. ¿Acaso lo llenan de... Sí. ¿Lo empapelan? A los ministros se empapelan a todos. Bueno, pero los empapelan por otras cosas, porque ellos en realidad tienen que ver con... Son titular de pliego. Son titular de Los congresistas no pliego. son ejecutivos. No, pues. Entonces, Entonces, no tendrían yo mucho creo que ese temor de que en realidad si es que le quitas quedan absolutamente protegidos, más o menos. Ya. Depende, porque ¿qué tienes que hacer para que te empapelen? ¿Te hacen un juicio, un proceso? Bueno, pues toda la gente que pasa por la administración pública tiene esos riesgos. Yo estoy Pero de acuerdo. representación política, por ejemplo, los concejales o los parlamentarios, es bien difícil, muy difícil. Pero yo sí les mantendría la inmunidad. Digamos, para Imaginemos que, temas de- imaginemos que no la tuviesen en este momento antes de la aparición de los audios. Y Keiko Fujimori se le ocurre querellar a todos los congresistas de Kenji y a través de Inostroza. Ya, pero Otra por vez el tema Chávez, de... Ya, se baja la bancada pero es del gobierno. cierto que... Ya, pero en todo caso, la cota, pues. La cota es un tema de Sí. opinión, ¿no? Es lo que propuso, creo, Alberto Belaunde, ¿no? Que sea para ciertos delitos y no para todos. Pero acá es el problema, es que tú estás protegiendo a gente, uno, cuyos actos fueron antes de que ellos asuman el Claro, mandato. claro. Ese es No uno. los alcanza la Y inmunidad. dos, en algunos casos, sobre temas de delitos que nada tiene que ver con la función parlamentaria. Fernando, pero Porque eso lo que tú existe. tienes que... Sí, pues, pero tienes que ponerle a la Constitución. Por eso te digo, en todo caso, la reforma no elimina la inmunidad, pero la aclaras, la La acotas, la defines, Pero existe, de incluso- tal manera que no puede llevar a estas interpretaciones que se tienen. Estos congresistas que están perseguidos, están con orden de captura. No, ya tienen que ir presos. Tienen que ir presos. O Con sea, sentencia. Pero es que sí. el caso de este último... Benicio Ríos. Benicio Ríos, era pues de escándalo, o sea, ya no Sale había a hablar a la manera. prensa, No, pero como- eso es increíble. O sea, estaba no habido, ¿no es cierto? Porque estaba no habido, pero seguía cobrando su sueldo. O sea, el Congreso le seguía depositando. Cuando se llama la atención sobre eso, ya no le pagan el sueldo. Y entonces él aparece y da una conferencia de prensa en el Congreso y después vuelve a desaparecer. Fue a cobrar. Sí, ¿qué carajo es esto? Fue a toser. Pero entonces, existiendo eso, no pasa nada. O sea, Exacto. O sea, porque No. hay una cosa más. O sea, en un país en el que ahorita están haciendo un boicot para hacer pasar por el polígrafo y por el loquero
a Pérez Gómez, o sea, al fiscal Pérez Gómez, ¿no es cierto?, para descalificarlo porque está loco, mal de la cabeza, ¿no es cierto? Se puede hacer cualquier cosa, prestarse a cualquier cosa si le quitas la protección constitucional de inmunidad al Está bien, pero digamos, yo estoy de acuerdo que... Yo creo que la no reelección evita ese problema, porque claro, tú sabes que terminó su periodo y ya no es congresista y le clavas el juicio de difamación que se le merece. En cambio, cuando hay reelección, sabes, yo a Vitocho no lo va a poder creer nunca. Pero igual, pero si es que cambias y justamente modificas, aclaras, acotas, en realidad sí puedes, debieras hacerlo. Claro. Ahora, en todo caso, sí pudo ser un tema que Keiko pudo haber recogido y puesto por delante de... O lo que dices, pues se acota a un solo periodo de reelección. O como tú dices, ya recortamos el mandato parlamentario de 5 a 4 años. Porque ¿en dónde no hay reelección? En 2 países, Costa Rica y México. En toda América, solamente 2 países. Pero en Costa Rica el mandato parlamentario es de 4 años. Y en México es 3. O sea, casi la mitad del nuestro. Y en México, ¿cuál es la razón? Porque antes el PRI era pues el partido único durante casi 60 años. Entonces, ¿qué pasaba? Las tendencias al interior y las fracciones del PRI que acogía izquierda, derecha, de todo, se ponen de una suerte de acuerdo político. Entonces no hay reelección ni para presidente, pues así, indefinida, una sola vez, o sea, eres presidente y chao, ya te vas a Washington, etcétera, y los parlamentarios igual. ¿Para qué? Para que exista una rotación de las fracciones los internas. parlamentarios una vez y no vuelven a hacer nunca más. No, eso es posterior, pero igual, okay. Pero porque ya tienes un grupo mayor, ¿no? Son como 500 parlamentarios. O sea, le das un poco de impulso al partido. Y dinamizas las fracciones dentro. Esa era exactamente, pero dentro del PRI. Pero no tiene que ver eso ni que se vayan todos, ni mucho menos. Entonces, en el resto de países, en todos lados hay reelección definida, porque finalmente, ¿sabes qué? ¿Quiénes son? La gente también es bien fresca, ¿no? ¿Quiénes dicen, pero ahí va a estar fulano, mengano? Pero ¿quiénes han votado por ellos? No han votado por los venezolanos que están viniendo, según dice Belmo en masa, 1 millón, ¿no? Que no fastidies, ¿no? Yo te quería preguntar una cosa. Abugataz vino una vez y nos dijo justamente que él había entrado al Parlamento con toda esa idea de decir no a la reelección, que se vayan todos y meter un pollo y todo eso, ¿sabes cómo es? Y se convenció en ese momento cuando estuvo en el ejercicio del Congreso, se dio cuenta que era un poco improbable que uno, con esa curva de aprendizaje que requiere el congresista, venga nuevo a cada rato, ¿no? O sea, sería claro. práctico. Sería costosísimo. Y cambió de opinión. O sea, él dijo, no es probable, no es posible lo que estoy proponiendo. Ahora, lo que pasa es que el Congreso también mete la pata cuando la dispone, la provisión para alcaldes y gobernadores regionales. Totalmente. Le dan el vuelto, pues. Porque más catastrófico para la administración pública es que un alcalde o un gobernador regional no se reelija. La curva de aprendizaje. No, está estudiado además, los niveles de ejecución del gasto del presupuesto público de autoridades nuevas respecto a autoridades reelegidas es 80% menor, o sea, a ese nivel. Ahora, de hecho, económicamente, el 2019, el primer semestre, vamos a tener un bajonazo en el gasto público porque va a haber todos los alcaldes, todos los distritales, provinciales y gobernadores nuevos. Y eso le va a pegar todos los primos, todos los abuelos. Y eso le va a pegar al PBI. Sí, claro. Y Keiko le va a echar la culpa a Vizcarra. Sí, bueno. Pero Regresando un poco al Congreso, la curva de aprendizaje es tan fuerte, o sea, es así, porque la mayoría de congresistas nuevos que tenemos son unos joyones también, o sea... Está bien, pues, pero acá hay un tema también, yo creo, súper paternalista, ¿no? Tú colocas esta lista, incluso además con voto preferencial, y bueno, la gente que elija, pues, que elija. Total, no vas a elegir a uno solo o dos que son los que van a la reelección. En Lima, para empezar, son 36. 36. Y la mayoría de esos en cada partido no iban a la reelección, eran nuevos. Y la gente ha votado por ellos, digamos, por Vitocho en Acción Popular, por Mulder en el APRA y así sucesivamente. Claro. ¿Tú crees que Vizcarra retrocede en eso? No, ¿sabes lo que está pasando ahora? Es que lo que ha dicho el gobierno es, yo ya les dejo a ustedes Parlamento y ustedes vean cuánto va a defender sus posiciones. Hasta ahora no han dicho mucho, porque el ministro de Justicia, Vicente Ceballos, él fue y dijo, esta es nuestra posición, y evidentemente ustedes tienen todo el derecho de modificar, cambiar, en fin, pero ha dado no un paso atrás, pero digamos, lo que están defendiendo es el método, o sea, ir a referéndum.
pero no se están jugando todavía, claro, El fondo. el fondo. No tienen bancada tampoco, o sea, bancada amiga. Bueno, hoy día Gilbert Violeta salió a decir que si el Congreso se resiste, van a la cuestión de confianza. Sí, ya, está bien. Pero, ¿en qué se Ahora, resiste? ahora se atreverá a sacar del referéndum la no reelección. Sobre eso ha dicho... Hoy fue en la mañana temprano, ¿no? Pero claro, hablando Ahora, de la curva de aprendizaje, no es lo mismo la curva de aprendizaje para Indira Wilca que para Karina Beteta. Y yo creo que si no hay reelección, va a haber más Karinas Betetas que Indira Wilca. Van a salir cada 5 años, van a salir. No, van a venir peores. ¿Y saben lo que pasa, por ejemplo, en el caso de alcaldes y gobernadores, que es una de las razones por las que en la sustentación del proyecto dicen no hay reelección, entonces hay que homogenizar? No, el error efectivamente ha sido así. Ahora que estamos en cara ya de elecciones regionales y municipales, sobre todo, digamos, a nivel, pónganse ustedes, de distrito. Yo tengo un buen alcalde, digamos. Yo quiero premiarlo porque quiero que siga, no puedo, y de repente encuentras un menú ahora de candidatos que tú no quieres votar por ninguno de ellos. Sí, pero seguro encuentras a su esposa, a su primo, a su cuñado, no importa. a su hijo. El tema de bicameralidad, ¿no? para no perder la hora, porque estamos mirando. Sí, no. Bicameralidad. Es verdad, solo tengo una duda que he escuchado en un momento en una conversación. ¿Eso no le da pie a los actuales congresistas que se pasen a ser senadores y que se queden ahí? O sea, al final no es peor el remedio que la enfermedad. Yo le escuché una alambicada explicación al ministro de Justicia y daba a entender por momentos de que efectivamente sí se podía hacer eso. Claro, porque prohíben la elección como congresistas, pero tú puedes elegir como de senador o diputado. Claro. Disculpe usted, senador Becerril. Claro. ¡A su madre! No, pero hay justamente una contradicción, porque en el proyecto de ley dice lo siguiente: para ser senador se requiere ser peruano de nacimiento, 35 años, y han puesto una cosa que me parece increíble, 10 años de ejercicio de experiencia profesional, pero además, o haber sido diputado. No hay diputado. Como prohibición. No, como requisito. Puede ser o haber sido diputado. Entonces, digamos, tú eres diputado y la próxima va a ser senador. Claro. Y si es senador, la siguiente puede ser diputado. Claro. Y entonces te queda, pues. Claro, es absurdo. la reelección Es es absurdo. simplemente Entonces, No, y además 10 años de diputado, dice. no. Dice que uno de los requisitos es que tú tengas 10 años de ejercicio profesional. O que Lo haya cual sido es diputado. O que haya sido Al diputado. menos una vez. Una de dos. Claro, una de dos, ¿no? Entonces, pero eso es una barbaridad, Bueno, porque esto es cuando un hablas de ejercicio retroceso. profesional, ¿a qué profesión te refieres? Minero ilegal, no, pero en general. No, porque en el Perú, a nivel de lo que es la administración pública, digamos, de alguna manera esto es parte de ello, a ti te consideran profesional cuando se acaba la licenciatura. Claro, por eso. O sea, si no sea, eres licenciado, no puedes ser senador. Con lo cual han aumentado el error, porque en el borrador decía haber concluido estudios superiores. Claro. Han aumentado, no, ahora título. Claro. Lo cual es absurdo, además va en contra del derecho a voto de los analfabetos. Claro. ¿No? Porque imagínate, o sea, un analfabeto no puede ser representante político. No puede ser representante de una zona de... O sea, Así es, es anticonstitucional, en otras palabras. No, además Yo que creo que no va a pasar, tendrá título en el Perú. Pero 5%. No, además Menos. Telesub saca su Claro, empiezan a su fabricar. titulación al toque, ¿no? Y es Bueno, Pedro Felipe Zamudio te dice que Beteta está por segunda vez. Claro, ella entró como accesitaria, pues, ¿no es cierto? Claro que sí. Ella entró Y ya- Pero parece como si hubiera hecho borrón y cuenta nueva. Diagonal de aprendizaje. Te digo, es un pico. Tobogán. Ella fue candidata pues, por el Partido Nacionalista. Claro, ella era lo y más. no Era entró, Rojimia y hubo un desafuero, caviar. ¿no es cierto? Y ella entró a tapar ese hueco. Claro. Y el fujimorismo la demandó porque porque su cuñado tenía una investigación por narcotráfico, Claro. ¿no es cierto? Y de ahí la cogió. Y después la cogió. ¿Qué cosas te dice eso? No, en serio, francamente. Pero, a ver, de aquí en adelante, ¿cuáles son las alternativas que quedan? ¿Es posible un referéndum? ¿No es posible? ¿Van a atracar con el referéndum? ¿Se va a poder pichicatear el referéndum para, no sé, para en lugar de devolvérsela con buenos reflejos políticos, devolvérsela con pena de muerte, salirse con las huevadas esas que dicen los futbolistas? ¿Qué va a pasar? O sea, la indignación ciudadana se mantiene y se va a mantener por buen tiempo a medida que sigan saliendo más audios y más cosas que involucren a cada vez más gente, con más apellidos y más cosas. Y eso de alguna manera le va a dar cierta, vamos a decir,
cierto combustible a la posición del Ejecutivo, en tanto que capitanea una indignación general. Pero ¿en dónde desemboca esto? Porque finalmente nos podemos quedar en una cuestión de formas, ¿no es cierto? Depende de Vizcarra para mí, básicamente. Sí, Hoy la sí. pelota está en la cancha de Vizcarra, ya no depende de Keiko, de lo que haga o no haga Keiko, porque Keiko claramente va a confrontar, esa es su única estrategia, no conoce otra. Depende en consecuencia de lo que el gobierno haga, y si Vizcarra efectivamente se chupa o no se chupa. Si sigue adelante, que es lo mejor para él en términos políticos, vamos a llegar a un escenario de referéndum absoluto, creo yo, ¿no? Acá hay un tema además de límite, de fechas. ¿Por qué? Porque si es que no sacan ya no las 4, 2, 3, para que coincida con la segunda vuelta, vamos a tener un problema. Hoy más o menos se calcula que el referéndum que se asocia a la segunda vuelta regional, porque solamente regional, y en algunos lugares costaría unos 150 millones de soles, más. ¿Ya? Si es que no se hace ahora, ya hay un problema. Toda la OMPE que ha estado a nivel nacional instalada se reduce de nuevo a una oficina limeña y con unas oficinitas por ahí. Luego viene el fin de año, el verano, etc. Esto baja y yo creo que justamente por esa situación el gobierno tiene que pelear, apurarse porque tiene una fecha límite. Un referéndum hecho a una fecha posterior a eso cuesta casi el doble. Wow. Cuesta casi el doble. Porque tienes que volver a armar todo. Claro. Y ahora, claro. Pero ese tema no lo detiene al gobierno, digamos. O sea, no es por la plata que No. podría retroceder. No. Yo sí creo que ellos sí están en la obligación, ¿no? La necesidad de pelear que se aprueben hasta septiembre los proyectos de ley, porque mira, se aprueba el proyecto de ley, eso tiene que firmarlo el Ejecutivo, recién cuando lo firme el Ejecutivo y sale publicado, el jurado recién convoca. Ojo, el jurado convoca, recién el MEF tiene que entregar el dinero a la OMPE, y eso pues no es así el día siguiente, Claro. no es sencillo. De ahí tiene que hacer una serie de compras, adquisiciones, o sea, está así. Y acuérdense que diciembre es un mes de 10 días, es un mes de máximo 2 semanas, y esto es. Entonces tiene que jugársela con todas. Yo he estado conversando también con alguna gente, digamos, en el gobierno, y esto también los tiene, primero no los tiene muy claro en algunas cosas, ¿sabes? Porque incluso las propias propuestas son propuestas que tienen incoherencias, han sido hechas, parece, no sé, pues entre sus asesores, lo que fuera, tienen incoherencias y ellos tienen que, creo, pensar en cuál de estos van a utilizar todas sus armas y ganar la batalla. Tú dices, es la no reelección, Claro. esa es la más potente en términos populares. Si esa no va, como si no hubiese nada. Ya, pero si es que realmente quiere algo más que eso, tendría que aprovechar para empezar, ¿verdad? Y eso sí tiene efectos mayores. Uno, el CNM, Consejo Nacional de Magistratura, y la bicameralidad. Claro. La congresista Bartra y la congresista Letón han dicho básicamente lo mismo, que al Congreso el presidente no le puede poner plazo. Sí, en principio, en términos generales no le puede poner plazo, pero en términos políticos sí tiene consecuencias. Claro. Salvo en diciembre o ya el No, próximo más, año. puede ir el bueno, Premier y hacer cuestión de confianza. Claro, eso la sí, aprobación de claro, eso no, sí. no le va a quedar otra, creo yo. Más plazo que ese no pueden hacer. Ahora, no es tan cierto en términos procedimentales que ellos agarren y coloquen cualquier cosa. Por ejemplo, esto de la pena de muerte, ¿no? Ellos tendrían que presentar otra iniciativa de modificación constitucional, ¿ah? No es que lo meten dentro de los 4. Claro. O sea, no es así. Dicho ¿Y sea, sería otro referéndum o dentro del mismo trayecto? es que ahí el tema. Tú puedes aprobar de las 4, 1, porque no te da el tiempo, porque simplemente quieres nosotros frenarlo. Y eso sí puede ir, digamos, la primera semana de diciembre. O pueden ir 2, pueden ir 3. Tú puedes hacer un referéndum por cada uno, por eso es pues antieconómico, Claro. ineficiente, ¿no? Por ejemplo, mañana hay referéndum en Colombia. Y son 7 preguntas sobre un montón de temas. Yo he estado una vez en Ecuador y otra vez en Colombia en referéndum, cuando es muy extenso en preguntas y cuando además convertir la ley en pregunta es toda una técnica. Tiene que ser clara, precisa y que sea dicotómica, ¿sí o no? En Colombia una vez hicieron un referéndum que tenías que hacer un texto explicando la pregunta.
Y era así, lo que era la cédula, como decimos nosotros, la gente comenzaba a leer, marcaba así, ¿no? Y ¿saben cómo resultó? Igual que recuerdan el tema de la revocatoria de los individual, la gente comenzó a marcar las primeras, las segundas, después ya no marcaba nada. Ya no marcaba nada. Entonces, porque además son temas totalmente distintos. Bueno, vamos a ver a qué juega Villanueva también, ¿eh? Porque la información que yo tengo es que él no está sintonizado plenamente con el presidente en este tema en particular. Y que uno de los sorprendidos del mensaje fue él. Y él es el que tendría que dar un poco la cara para poder dar la confianza. Sí, hacer la traducción política del mensaje presidencial, ¿no? Pero yo no lo veo jugándosela por el tema, al contrario, lo veo medio esquivo, dando declaraciones ambiguas. Yo creo que adentro está dando la batalla más bien en reverso. ¿Para retroceder? Así es. Para retroceder. Y en general, o sea, ¿quiénes ustedes creen que es el equipo? Así como Keiko tiene su conciliábulo, ¿quién es el conciliábulo del presidente? No tiene. Tú estabas ahí. La información que yo tengo es que no tiene operadores políticos de primer nivel, por lo menos. Tiene algunos nombres, ¿no? Los llamados moqueguanos. Ellos mismos se denominan los moqueguanos. El subsecretario de coordinación que lo acompañó. El que fue vivienda y ese es Elmer Trujillo. Ese es su confianza también, extrema confianza. Otro que no recuerdo el apellido en este momento, no me acuerdo, que lo acompañó en el gobierno regional de Moquegua, estuvo con él en Canadá cuando fue embajador y regresó con él para asumir la presidencia. Pero de esos 3 o 4 no pasa. Y lo mismo pasa con Villanueva. Porque son 3 o 4, no son más. Es una salida súper audaz. O sea, lo de 28 fue una cosa súper audaz. Y como dices tú, ¿no? O sea, parecía estudiar así, vamos a volver aquí, y funcionó. Entonces, sí cabe. Ahora, algunas cosas están mal hechas, ¿sabes? Por lo cual creo que fue él el autor, ¿no? De acuerdo. Falta de asesoría de alguna manera. Sí. No, claro, claramente está mal hecho y tú lo has señalado varias veces también. O sea, hay cosas que de fondo están mal. Pero más allá de eso, o sea, la urgencia era ponerse delante de la eliminación e instrumentalizar de alguna manera todo ese... Se le apareció la Virgen, en verdad. Ya el gobierno era un cadáver. Pero él podía subirse encima... No, sí, claro. Y lo logró, digamos. PPK no se hubiese dado cuenta. No, claramente no. Y si hubiera dado cuenta, le hubiera dado miedo. Hubiera dado un mensaje republicano, la misma estupidez de... Mira un perrito. Claro. Entonces, Vizcarra es un político provinciano, ¿no? O sea, claro. Tiene pero otro ese es fuste. otro, o sea, eso iba, ¿no? Tiene una forma distinta de aproximarse a las cosas, o sea, toda esta cuestión de los diminutivos de Lima, de esta, vamos a decir, falsa diplomacia para usar eufemismos, no tiene esas cosas, o sea, es mucho más frontal, es mucho más francote. Moquegua, ¿no? Había hecho el moqueguazo y toda esta vaina. No, él no hizo el moqueguazo. Bueno, pero se adherió de alguna manera. Pero se paró en el puente. Se paró y dio unas formas que normalmente un político así nomás no ve, ¿no? O sea, y no le costó, ¿no? Porque de hecho salió de ahí, del moqueguazo fue presidente del regional. Además, no hay político provinciano que le aterre la calle. Ninguno, porque están acostumbrados a operar en la calle. O sea, tienen que hacerlo además para que el gobierno central les haga caso, no lo asusta. Yo creo que eso es bueno. A PPK le aterraba la calle, ¿no? Ni la convocaba por eso. Choquehuanca le gusta. Sí. Pero la cerró. Para que no sea en la calle. Dice que se equivocó y a la ministra Choquehuanca la puso porque se llama igual que Soberanía. Malo esto. Este ha sido el referéndum, güey. Alan García, ¿no? Bueno, podemos hablar de Venezuela. Vamos a hablar de Venezuela. Vamos a hablar de general de ese punto en particular. Sí. Está saliendo en Twitter esta... Cifras. No solamente cifras, sino esta adhesión, ¿no? Con esta imagen sobre estamos contigo Venezuela. Yo soy Venezuela. ¿Ustedes han tenido alguna vez, o han sabido, han conocido, tienen un pariente o alguien cercano que emigró a Venezuela? Yo me fui a Venezuela cuando tenía 5 años. Y ahí regresé, pero... Y así quedó. Mucha arepa. En esa época sí había comida. Sí. Yo he ido varias veces a Venezuela y yo tengo primos que en la época de oro, digamos, de Venezuela, fueron a emigrar. Recuerdo que incluso cuando chico la primera vez que escuché Maracaibo era justamente por estos primos que fueron a parar allá, ¿no? Entonces el tema pues es de un dramatismo pues enorme, ¿no? Yo he ido en diferentes momentos a Venezuela y la última vez, creo hace unos 4 años, estuve incluso en el referéndum revocatorio contra Chávez,
pero las cosas pues llegan a niveles extremos, ¿no? Ahora, es bien curioso porque acá se juegan pues el tema de Venezuela en diversos planos, ¿no? Sí, claro. En diversos planos, ¿no? Yo solamente quiero tocar uno que no es necesariamente el más importante, pero cómo acá tú puedes encontrar también los discursos que tanto se ha hablado en los últimos tiempos acerca de la doble moral, ¿no? Claro. O el doble rasero que tanto han utilizado, ¿no? Muchos de los políticos, líderes de opinión, que estuvieron haciendo campaña en contra de Maduro, lo cual me parecía bien, ahora resulta que o se callan o hacen campaña justamente para detener a los venezolanos en la frontera con Ecuador, ¿no? Qué impresionante, ¿no? O sea, puedo decir los nombres de varios congresistas, pero es impresionante. Ahora, la izquierda ha jugado un papel penoso en esta crisis, ¿eh? Total. No solamente con el tema de Maduro, sino además con el tema de la migración. En ambos, por eso extraviado. no te digo, no te digo de una tendencia. Aprismo, izquierdismo, que son dentro de las cuestiones que ellos tienen, es hacer una sola América, no tener fronteras, los obreros extranjeros son obreros, todas las cuestiones que tienes ahí. Bueno, pero por el caso de Lapra, yo he visto cierta coherencia, por ejemplo, Jorge del Castillo, estuvo en una campaña con González Posada, ellos estuvieron en contra de Maduro y sobre este tema de la inmigración. Jorge Castillo particularmente se compra bastante de los temas de este tipo, ¿no? Quizá tenga que ver por esa cercanía que ha tenido. Bueno, pero más allá de Belmont, ¿ustedes notan efectivamente una ola popular xenófoba? Hace unos tres programas o 2 programas, justo estábamos conversando nosotros de darle unos tips al próximo... Es que no fue el programa, vinieron a entrevistarnos para otro programa. Y dijimos... Sí, porque ese programa lo malogramos. Lo malogramos, me suena a mucha gente. Lo malogró. Alguien se le borró el programa con Rosa María Palacios. Perdón, Rosa María, ya te vas a entrevistar. Entonces dijimos, uno de los tips fuertes para un próximo candidato es incorporar este odio xenófobo pues, contra los venezolanos y contra los inmigrantes en general. Porque va a ser un poco como Trump, ¿no? O sea, ir a las clases un poco menos preparadas, la gente que de pronto te dice si hay problemas económicos y que lo vive además porque está parado en una esquina y de pronto vienen 2 más y lo sacas ahí. Entonces, esa efervescencia la puedes incorporar dentro de tu discurso y ganas réditos y de pronto eres arrollador. Pero Belmont lo hizo y le fue muy mal, ¿no? O sea, Belmont creyó que con eso se iba a ganar unos cuantos puntitos y se le reventó. Pero hay un nivel de la xenofobia. Yo viví algunos años en Europa justo cuando empezaba, después de la caída del muro de Berlín, en Alemania. Obviamente nadie hablaba de estas cosas. Al inicio era pues así un tema tabú. Entonces comenzaron a llegar los del este, también claro de Asia, África, pero sobre todo del este. Los turcos ya tenían 5 millones, pero ya los nuevos migrantes, 5 ¿no? millones los nuevos migrantes ya habían en esa época. Y comenzaron a llegar y la cosa fue progresando. Primero los alemanes miraban con cierta sorpresa cuando empezaron a haber actos de violencia contra los migrantes. No solamente era rechazo, ¿no? Actos de violencia. Luego miraban, algunos se entusiasmaban, hasta que la tercera parte era que aplaudían. Entonces estaba latente. Traigo esto a colación en relación a lo que tú dices. Si se ha visto a nivel popular cierto nivel de xenofobia. Yo creo que está latente en el sentido de que la gente dice, no me gusta, pero no se manifiesta. Lo peligroso es que si es que de ahí se da el paso a la dinámica ya violenta de la xenofobia, eso puede ser súper peligroso. Ya en Brasil, ¿ustedes vieron? Sí, claro. Eso desata. Horrible, es decir, pues. pasas de ser el xenófobo pasivo a activo, porque además te lo has creído. El cuento del miedo, el ese temor. tema nacionalista, porque los votaban y cantaban el himno nacional. Sí, claro. Entonces hay un tema de nacionalismo ahí fuerte, exacerbado, y se aprovecha justamente de los miedos, ¿no? De los miedos y el temor de la gente en general. Eso te digo que Pues, no le ha ido tan mal. oye, la otra vez... Bueno, Brasil es un país mucho más nacionalista que el Perú, han dicho ese paso. No lo conocemos mucho, pero es una cosa bien acentuada, es un imperio, se cree. Lo otro ahí es la actitud del gobierno, ¿no? El esto de pedir los pasaportes. No, pues ya sabes dejaron que ya no. Claro, pero es han una- acotado tanto que ya en verdad... Pero digamos, fue una actitud bastante estúpida, ¿no? Sí, O sea, claro. Sí, fue una salida estúpida y populista también. Pero Ahora, sí es verdad que si el número de migrantes crece a volúmenes, según algunos expertos,
se requiere que el 15% de la población sea migrante para que se note un efecto social xenófobo. Eso supondría que haya en el Perú 1,5 millones de venezolanos. 1,5 millones, sí. Más o menos. Bueno, el peruano O más, perdón, 3 millones de venezolanos. El peruano históricamente Somos ha tenido 33. esos brotes xenófobos, ¿no? Digamos, ha pasado con los chinos, ha Con los pasado con los japoneses. japoneses, Claro. ¿no? Hemos vivido eso internamente. Ya pasó también. con Fujimori, ya pasó con Humala. Claro. Ahora, pero xenofobia de los sectores altos. Exacto. Por eso internamente, digamos, también. O sea, hay una tendencia a O sea, esa pero violencia, no hemos sido un país de ola de inmigración, porque los chinos es siglo XIX, inicio del siglo XX, y lo que ocurrió con los japoneses fue motivado por la guerra, digamos, pero no como ola migratoria. Pero les rompían sus No, ya sé, pero me refiero debido a En la la Segunda Guerra Mundial, guerra. hablando de la Segunda Sí, pero me refiero No, y debido a la además, guerra. y ¿no? además en los japoneses habían esos afiches en la calle de que los japoneses barrían con los trabajos de los peruanos, estaban... Eso es lo que No, está claro. saliendo. Eso es lo que Pero salió. sí hemos tenido experiencias de migración. En Lima llegó a haber en un momento el 30% de la población afroamericana, afroperuana. No, ya sé, pero digo, 30%. ya, pero estamos hablando de hace... No, pero digo, aún en esas circunstancias mucho más primarias que las de hoy, digamos, con menos recursos democráticos, que eran virreinato, digamos, o república naciente, no se registran brotes xenófobos Y por otro, o racistas contra pero la eso población. es a nivel de nuestro país, pero yo creo además que lo que suma esto es una tendencia global a este nacionalismo y a Claro. esta disonancia de la convivencia y bueno, lo vemos en Estados Unidos nomás, cómo salen cada vez más estas historias. Pero es que ahí hay xenofobia con racismo. Creo que en relación, no sé qué piensan ustedes, en relación a Venezuela no hay tanto racismo. No, pues, Si no puede haberlo. si la migración fuera ecuatoriana, boliviana, estoy seguro que ahí sí la cosa sería mucho Bueno, o más tremenda, ¿no? Bueno, hay xenofobia en el sur contra Chile, Sí. por otras razones, Ya, no por pero, migración. pero me refiero... Pero si es una cosa en Cusco, es una cosa terrible. O sea, tú tienes que, si pones una empresa, un hotel o una inversión alejada de la ciudad, tienes, y sé de algunos empresarios que lo han tenido que hacer, cantar el himno nacional izando la bandera peruana todos los fines de semana, para demostrar que ellos no son chilenos. Y lo otro, Pero es claro, un racismo al revés. O sea, si tú eres blanco, te consideran chileno. Claro. Y acá hay el caso puntual de este profesor en Huancayo, creo que ha sido, de educación física. Cajamarca. De educación física, que postuló una plaza desierta. Sí, Y el venezolano entró, trabajó, pero como le empezaron a hacer tanto bullying, tanto escándalo desde los medios de comunicación hasta los mismos padres de familia, el tipo renunció porque ya no podía más. Y la plaza sigue desierta y los niños siguen sin aprender. Entonces podemos llegar a esos niveles de ilógica. Yo quisiera pensar que es una cosa aislada, honestamente, porque finalmente si fuese el Perú un espacio hostil para los migrantes, no vendrían, y vienen un montón, ¿cierto? Bueno, Chile y es un prosperan, lugar y hostil florecen para los los migrantes, negocios, siguen yendo. y la Yo gente no los creo trata que bien, sea creo, un ¿no? caso aislado, porque es como un círculo vicioso. Tú escuchas en la televisión, lees en las redes que los venezolanos nos están invadiendo, te subes al micro y se sube un venezolano y entonces confirma, sí, nos están invadiendo. Escuchas, nos están quitando trabajo, nos están quitando trabajo, nos están quitando trabajo. Vas al restaurante y te atiende un venezolano y piensas, sí, nos están Y quitando los medios trabajo. también rebotan algunas Claro. cosas. Ahora, lo que Exacto. alivia un poco el tema es que nos está yendo económicamente más o menos bien. No. Los indicadores de crecimiento No para este olvides. año es 4.5% del PBI. Sí, pero el próximo año no va a ser así. Pero es No, bien claro. difícil explicarle a la gente por No, qué claro. no necesariamente nos quitan trabajo. Además, Claro, porque pero lo es que un tema voy es, macro. está probado en el Perú para que la mano de obra en general no sienta un bajón importante de nivel de empleo, tiene que crecer menos de 3%, que es la tasa vegetal, digamos, de crecimiento de la población. Así es, la gente, De la PEA. Entonces, estamos creciendo 4.5 por encima, estamos absorbiendo la mano de queda obra. una venezolana. cosa- Ahora, Claro. el tema es justamente que eso es un cierto colchón que te permite que esto no explote. Ahora, nadie va a un país en crisis. No, obviamente. Entonces, ¿recuerdan ustedes la crisis en Cuba con los Cuba, y vinieron marianitos? acá y se fueron para otro Vinieron acá, lado. se fueron a otro lado, porque van a estar en Perú. O sea, Estamos vinieron acá y peor carpas que una los semana y se cubanos. fueron más Estamos rápido. peor que los cubanos. Entonces, Hay algo- pero eso te dice mucho, Ajá. pues. O sea, Hay un no tema se ahí quieren que- ni siquiera en Ecuador. O sea, no van a Colombia, Pero vienen por más eso, acá. lo que voy es que podemos tener los indicadores económicos, porcentajes, empleados, pero la gente, lo que vive en la calle, es lo que cree. Claro. Entonces, No, pero ¿a quién está afectando ahorita directo? Yo sí creo que está afectando a gente, ¿eh? O sea, es verdad, y sobre todo en sectores populares. Eso Pedro Franque ha escrito un muy Sí, buen sí, artículo sobre sí, el tema. exactamente. Pero ¿a quién está afectando mayoritariamente? Al Sector ya servicios, desempleado, claro, sí. que no consigue empleo. Al Y puede informal. llegar a creer que no lo consigue porque entró el venezolano. Pero el que ya tiene empleo no lo va a perder, no lo está perdiendo. Eso Y es sector servicios, ¿ah? Claro. Exacto, el sector o sea, servicios. baja productividad, es que Claro. donde los requisitos no son
que tengas mucha preparación. Y enorme rotación. Exactamente. O sea, deja el empleo y no le echa el culo venezolano, le echa el culo a ser otro peruano. Claro, exacto. O sea, si hay una experiencia, lo he escuchado hace muy poco, una persona que tiene un negocio y tenía 2 plazas. Y entonces iba a contratar a 2 personas. En lugar de contratar a 2, contrató a 4 venezolanos. Entonces, eso, si yo lo he escuchado, ok, no es representativo y todo lo demás, pero eso debe estar pasando un poco más, ¿no es cierto? Sí, claro, el empresario, ¿no? Más que por el Y entonces, exactamente, no es porque sea xenófobo ni nada, sino porque gente cobra la mitad. Disculpa, hermano, pero es exactamente la misma dinámica de en Estados Unidos y en todas las millas, en Europa, en Estados Unidos. Pero estos que cobran menos, sin embargo, tienen un nivel, por ejemplo, educativo superior del promedio del peruano. Claramente, pero esto, lo que pasa es que en estos otros países donde pasa exactamente lo mismo, donde se compite en los espacios más abajo de la pirámide remunerativa, ¿no? y productiva, no tienen estos niveles de informalidad que tenemos nosotros. O sea, nosotros tenemos en el promedio 75%. O sea, 75 de cada 100 peruanos trabajan en la informalidad. Pero cuando llevas esto a quintiles de pobreza, vas reventado. Los jóvenes pobres, en el grupo de los jóvenes pobres, la informalidad es 96%. O sea, casi todos. Todos esos sí tienen un problema con la inversión. Ahora, experiencia histórica de resistir tenemos. O sea, Lima pasó de tener 1 millón de habitantes a tener 12 millones en 30 años. Sí, no, todas estas cuestiones. La migración interna solamente. Interna, y nadie se suicidó ni se mató por eso. Pero había una tensión de la patada. Pero logró absorberlo. Hay un punto ahí que yo siento que el Estado tampoco está asumiendo estratégicamente esto, ¿no? Está un poco populista, por ahí afloja, ¿no? Pero si tú, de alguna manera, capitalizas este ingreso de gente medianamente preparada, ¿no? Y empiezas a buscar cómo colocarse en una zona, un tipo que de pronto ha trabajado en temas sociales, de salud, lo colocas en un sitio donde no hay, pues nadie quiere estar dispuesto a irse a vivir pues, a un sitio, ¿no? Cuando estudiar en la universidad, etc. Y empiezas a trabajar de manera estratégica, al contrario, es un golazo, ¿no? Pero nadie lo asume, ¿no? Hay 15.000 plazas de médicos del sector público. Imagínate. Deficitariamente. El Estado requiere 15.000 médicos. A varios médicos que te dicen que no es compatible, además, pues ya está con un rollo del colegio médico que te dice los estudios que han hecho allá no son compatibles con los que es otro tipo de medicina, otro tipo de... Es una medicina de menos tiempo. Primero habría que preguntarle si es que en algunas universidades chichas entregan formación compatible con lo que dicen los médicos de verdad. Es bien interesante porque la Telesup enseña medicina, por si acaso. Por ejemplo, salen todas esas discusiones cuando no has visto siquiera los problemas internos que hay. O sea, es alucinante. Bueno, que no hay política finalmente. Exacto. Tiene que haber política. Y la política te da esas estrategias que los problemas o las crisis las puedes convertir en algún tipo de solución, ¿no? Bueno, ¿tú crees que a Belmont no le ha beneficiado su xenofobia? ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Yo creo que le ha beneficiado en la exposición mediática por su xenofobia. Pero eso es efímero. Yo creo que no dura ni 2 semanas. ¿No? Sí, así es. Yo sí creo que en primer lugar, bajo esta frase cínica, hablen bien o hablen mal con tal que hablen, ¿no? Y entonces en este caso mal, pero está ahí. Rabines decía, ¿no? Así es, famoso, ¿no? Entonces, él ha utilizado esto, porque además es clarísimo, pero eso tiene también su contraparte, si los que compiten con él se la voltean. Además porque como alcalde no tiene mucho que hacer. Eso no importa al final. No, ya sé, pero ese es el momento, como ese momento es efímero. Pero la afloró todo, vimos, ¿no? Xenofobia, racismo, clasismo, machismo, todo condensado en... Claro, además blanco, colorado. Sí. Pero hay bolsones. Y encima es tan malo que su hijo lo cabecea. Hay bolsones en los que él puede capitalizar esto, yo creo, ¿no? O sea, digamos, en estos quintiles que tú dices, en estos jóvenes que no conocen que él fue alcalde y lo que hizo. O sea, de alguna forma él puede capitalizar. Si es que maneja bien las cosas, lo puede. Además, en esas elecciones donde nadie la tiene segura y donde hay mucha gente que todavía no sabe por quién va a votar. Pero Lima es la plaza menos propicia para la xenofobia, creo, ¿eh? Sí, me parece. Entonces ahí yo creo que está arando en el desierto. Depende de la periferia, ¿no? O sea, sí. Ahora, va a depender también, hay distritos en donde hay más concentración de venezolanos, ¿no? Cono Norte y algunos otros. Y que hay un montón de gente. Ahora, su presencia se siente, ¿eh? Se siente. Efectivamente, casi no hay restaurante, local. Pero la parte de servicios, ¿verdad? Servicios los encuentras sí o sí. Pero en algunos lugares, por eso en algunos distritos, sobre todo en Cono Norte,
Ya no es solamente un tema de servicios, sino además viven ahí, ¿no? Claro. Viven ahí. Pero además es una cuestión de paso. Yo creo que la preparación de esta gente lo que hace es no se van a quedar en ese puesto pues un año. Así es. Se van a acomodar y van a emigrar Así a la es. situación que ellos normalmente son, clase media, Claro. de alguna forma sus conocimientos les van a servir. O sea, no... Si cambia la situación en Venezuela, probablemente regresen también. Es lo más probable. Sí, ojalá. Claro, sí. Porque hay una cosa, y yo quisiera cerrar con esto, ¿no? Ellos no son migrantes en realidad, son bueno. refugiados. Así es. Sí, así ¿No? es. Porque el derecho internacional reconoce al refugiado aquel que abandona su país porque a él el orden interno de su país no está garantizado. Es exactamente lo que está pasando. Se están yendo allá porque no hay orden interno, porque pueden morirse de hambre y desatendido de un resfrío, de una porquería, lo que sea. Pero va a ser interesante para medirnos como país, efectivamente, qué va a pasar cuando Maduro caiga. Si se regresan todos o se quedan, digamos. Ojalá se queden, honestamente. Yo creo que Sí, toda migración enriquece. Para mí Así creo que es, se así enriquece es. bastante, a pesar de todo lo que se dice en las redes. Y yo creo que lo que falta es darse cuenta de que sí debemos cambiar nosotros por lo que somos. ¿no? Claro, pues, porque tú no eres mesero, gordo privilegiado. No, pero a lo que voy es, hay una oportunidad y no se está usando, Claramente, no se está haciendo. ¿no? O sea, hay gente preparada que ha llegado y se puede utilizar para muchas cosas más. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, porque Ustedes. se ha acabado el tiempo complicado. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana, chicos. Por favor, vean, compartan y chao. ¿Quién quiere que lo matamos?